Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y enigmáticas, Neslihan Atagul. Pero no solo vamos a repasar su carrera o sus proyectos, sino que vamos a intentar descifrar ese aura de misterio que la rodea, esa expresión que a veces parece guardar secretos inconfesables. ¿Qué se esconde detrás de esa mirada intensa? ¿Qué nos dice su lenguaje corporal? Prepárense porque vamos a analizar a fondo a Neslihan Atagul y a intentar entender qué la hace tan cautivadora y, a veces, tan indescifrable. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido de calidad sobre sus actores y series turcas favoritas, análisis profundos, noticias y mucha diversión. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos allá. Neslihan Atagul es una actriz que desde sus inicios ha destacado por su talento natural y su belleza peculiar. No es la típica belleza estándar que encontramos en Hollywood, sino una belleza más terrenal, más humana, con una mirada que transmite emociones profundas y complejas. Pero es precisamente esa complejidad lo que la convierte en una figura tan interesante. Desde sus primeros papeles en series como Yaprak Dökümü y Hayat Devam Ediyor, ya se vislumbraba su potencial para interpretar personajes con matices, personajes que no son ni completamente buenos ni completamente malos, sino que navegan en esa área gris donde se encuentra la mayoría de la humanidad. En estas primeras etapas, incluso en roles secundarios, se podía apreciar una madurez interpretativa inusual para su edad, una capacidad de comunicar con la mirada que iba más allá de las líneas de diálogo. No era solo recitar, era sentir y transmitir. Su consagración llegó con Kara Sevda, donde interpretó a Nihan, una mujer atrapada entre el amor y el deber, obligada a tomar decisiones difíciles que la marcarían de por vida. Ese papel la catapultó a la fama internacional y le valió el reconocimiento de la crítica y el público. Pero curiosamente, incluso en los momentos más dramáticos de la serie, cuando Nihan sufría profundamente, Neslihan mantenía esa expresión enigmática, esa mirada que parecía guardar un secreto como si supiera algo que nosotros, los espectadores, ignorábamos. Era como si Nihan, y por extensión Neslihan, estuvieran un paso por delante de la historia, observando el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de resignación y profunda comprensión. Esa ambivalencia en su interpretación es lo que la hacía tan magnética. ¿A qué me refiero exactamente con gesto misterioso? No se trata de una pose forzada ni de una actitud pretenciosa. Más bien, es una combinación de factores: su mirada penetrante, la forma en que entrecierra los ojos, la leve sonrisa que a veces esboza, y sobre todo, la quietud que transmite en sus gestos. A veces parece que está analizando cada detalle de su entorno, absorbiendo información y procesándola en su mente. Otras veces da la impresión de estar completamente absorta en sus pensamientos, ajena a todo lo que la rodea. Esta quietud no es sinónimo de inexpresividad, al contrario, es una quietud cargada de significado, una quietud que invita a la reflexión y a la interpretación. Es como si su silencio gritara más fuerte que cualquier palabra. Analicemos algunas de sus entrevistas y apariciones públicas. Si observamos detenidamente su lenguaje corporal, notaremos que no es una persona que gesticule mucho. Sus movimientos son controlados, precisos. No es de las que se explayan con las manos ni de las que hablan a toda velocidad. Más bien, se toma su tiempo para responder a las preguntas, como si estuviera sopesando cada palabra antes de pronunciarla. Y cuando habla, su mirada es directa e intensa, como si estuviera intentando conectar contigo a un nivel más profundo. No busca la adulación fácil ni la respuesta complaciente, busca una conexión genuina, una comprensión mutua. Esta autenticidad es rara en el mundo del espectáculo, donde a menudo prima la imagen sobre la sustancia. Pero, ¿qué es lo que esconde realmente detrás de esa máscara de misterio? Podríamos especular sobre muchas cosas. Tal vez sea simplemente una forma de proteger su intimidad, de no revelar demasiado de sí misma al público. Los actores, después de todo, son figuras públicas constantemente sometidas al escrutinio, y es comprensible que quieran mantener una cierta distancia. En una era de sobreexposición en redes sociales, la capacidad de mantener un cierto grado de misterio es un acto de rebeldía, una forma de protegerse de la vorágine mediática. O tal vez sea una estrategia para construir su imagen, para crear un aura de misterio que la haga más atractiva y fascinante.
Después de todo, el misterio vende. La ambigüedad genera curiosidad, y la curiosidad genera interés. Otra posibilidad es que sencillamente esa sea su personalidad. Hay personas que son naturalmente reservadas, introspectivas, que no sienten la necesidad de compartir todos sus pensamientos y emociones con el mundo. Y eso no tiene nada de malo. De hecho, esa cualidad puede resultar muy atractiva, ya que nos invita a querer saber más, a intentar descifrar el enigma que se esconde detrás de la superficie. En un mundo que premia la extroversión y la ostentación, la introversión y la reserva pueden ser una fuente de fortaleza y singularidad. Pero también podríamos ir más allá y pensar que su gesto misterioso refleja una profundidad emocional que pocos actores poseen. Quizás Neslihan Atagul es una persona extremadamente sensible, que siente las cosas con una intensidad poco común. Y quizás esa intensidad se manifiesta en su rostro o en su mirada, en esa expresión que nos hace preguntarnos qué está pasando por su mente. La empatía, la capacidad de conectar con las emociones de los demás, es un don que se refleja en la interpretación. Y quizás Neslihan posea ese don en una medida excepcional. En cualquier caso, lo que es innegable es que Neslihan Atagul es una actriz que no deja indiferente a nadie. Ya sea por su talento, por su belleza, o por ese aura de misterio que la rodea, siempre logra captar nuestra atención y despertar nuestra curiosidad. Y quizás al final lo más interesante no sea descifrar su secreto, sino simplemente disfrutar de su trabajo y dejarnos llevar por la magia que emana de su presencia en la pantalla. Su capacidad para transmitir emociones sin necesidad de recurrir a grandes aspavientos es una prueba de su maestría. Pensemos en sus últimos proyectos como Sefirin Kazeta, donde interpretó a Nare, una mujer fuerte y resiliente que lucha contra un pasado doloroso. Incluso en ese papel, que requería una gran carga emocional, Neslihan mantuvo esa expresión enigmática, como si Nare estuviera guardando un secreto aún mayor, algo que no podía revelar a nadie. Y esa ambigüedad, esa sensación de que hay algo más allá de lo que vemos, es precisamente lo que hace que su interpretación sea tan cautivadora. Nare era una mujer marcada por el trauma, pero también por la esperanza, y Neslihan supo equilibrar ambas facetas con una sensibilidad admirable. También es importante recordar su vida personal, que como la de cualquier figura pública, ha sido objeto de mucha especulación. Su relación con Kadir Doğulu, su esposo, es una de las más mediáticas del mundo del espectáculo turco. A menudo se les ve juntos en eventos y alfombras rojas, y su amor parece inquebrantable. Pero incluso en esas apariciones públicas, Neslihan mantiene su compostura, su gesto misterioso. No es de las que se desbordan en muestras de afecto exageradas, sino que prefiere una actitud más discreta, más elegante. Esta discreción no implica falta de afecto, sino una forma diferente de expresarlo, una forma más íntima y reservada. Más allá de su talento como actriz, Neslihan también ha demostrado ser una mujer con conciencia social, involucrándose en diversas causas benéficas y utilizando su plataforma para dar voz a los que no la tienen. Esta faceta de su personalidad añade otra capa de complejidad a su imagen pública, demostrando que detrás de la actriz enigmática se esconde una persona comprometida con el mundo que la rodea. En resumen, ¿qué podemos concluir sobre el gesto misterioso de Neslihan Atagul? En primer lugar, que es una cualidad que la define y que la hace única. En segundo lugar, que puede ser una combinación de factores: su personalidad reservada, su profundidad emocional, su estrategia para proteger su intimidad, o simplemente su talento para crear personajes complejos y ambiguos. Y en tercer lugar, que al final lo importante no es descifrar su secreto, sino disfrutar de su trabajo y dejarnos llevar por la magia que emana de su presencia en la pantalla. Neslihan Atagul es una actriz que nos invita a mirar más allá de la superficie, a explorar las profundidades de la condición humana, y eso, en sí mismo, es un regalo. Ella nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la capacidad de conectar con nuestras propias emociones y con las de los demás. Su misterio no es una barrera, sino una invitación a la introspección. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el gesto misterioso de Neslihan Atagul. Hemos intentado descifrar qué se esconde detrás de esa mirada intensa, de esa expresión enigmática, y hemos llegado a la conclusión de que quizás el misterio es parte de su encanto. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes del gesto misterioso de Neslihan Atagul? ¿Creen que es una pose, una estrategia,
o una parte genuina de su personalidad? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué otros actores o actrices creen que tienen un aura de misterio similar? Compartan sus pensamientos y recomendaciones. ¿Creen que el misterio es un factor importante para el éxito de un actor? ¿Qué otros elementos consideran fundamentales? Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Hasta pronto. En nuestro próximo vídeo podríamos analizar el estilo de actuación de otra actriz turca famosa, comparándolo con el de Neslihan Atagul. ¿Les gustaría ver eso? Dejen sus sugerencias en los comentarios.